Bueno, pero vos lo hiciste a través del Excel. ¿Qué hiciste a través del Excel? ¿Qué cuentas hiciste? ¿Qué fórmula aplicaste? Partiendo de la función del seno, digamos, le di valores tanto a x como a y, y como lo que hice fue encontrar los coeficientes, digamos, para aplicar Lagrange. Bueno, a ver, el caso de Lagrange es un caso particular que refiere a tablas no equidistantes, pero también se la puede ocupar en tablas equidistantes. ¿Me entendiste lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí. Ah, Al final de todo, digamos, cuando encontré el polinomio, no sé sí. en qué momento me confundí, digamos, o algo, no me da bien el valor de la imagen, digamos. O sea, encontré mal el polinomio, básicamente. Y bueno, pero vos podés correr el riesgo allí de que estás... A ver, yo estuve hace un rato antes de entrar por acá, estuve jugando un rato con... A ver si lo puedo compartir. Acá tengo, ¿eh? Acá. Yo me puse a jugar acá con, con una hojita Excel. ¿Está visible o no está visible? ¿Está Sí, visible Sí, sí, la planilla? sí, sí, ¿Sí? Bueno, sí, profe. fíjate que yo acá, acá tomé los valores, pero desde 0 a pi nada más, por una cuestión de rapidez nada más, ¿no es cierto? O sea, nada más que para eso. Eh, no quise, no quise ¿cómo es? Jugar con mayor cantidad de valores. Entonces tomé de 0 a pi, eh, trabajé todo en radianes, por supuesto, y acá están, ahí lo que está marcado es el intervalo de valores X, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que quiero decir, no es cierto? Acá tengo 0,78, 1,57, y fíjate que acá están los valores de la función trigonométrica seno, de cada uno de estos valores que tengo acá. Notarás que por el redondeo, en pi, la aproximación que me tira la calculadora, la computadora, por decirlo así, la planilla Excel, es una aproximación que toma a pi con una determinada cantidad de decimales, y por lo tanto, en vez de ser el seno de pi igual a 0, acá me da una ligera diferencia por el tema por la aproximación que utiliza la computadora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Sí? ¿O no? Necesito que me realimenten con la charla de ustedes, sí, porque si no profe, quedo... se entiende, se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, fíjate que lo que hice fue representar gráficamente lo que la computadora me lo dio, ¿no es cierto? Me dio. Y esta es la representación gráfica de la forma seno, que va entre 0 y pi, ¿no es cierto? Nada más que eso. Fíjate que acá, yo utilicé acá la fórmula de diferencias divididas de la fórmula de Newton, que es una de las que explicó Nápoles en sus planillas, ¿no es cierto? En su presentación. No utilicé la formulación que recién hablaron, utilicé simplemente, o sea, no utilicé el polinomio de Lagrange, pero si hubiese utilizado el polinomio de Lagrange hubiese encontrado exactamente la misma cuestión, ¿no es cierto? Simplemente ocupé la metodología para encontrar los coeficientes del polinomio por el método de las diferencias divididas, o lo que le llaman por allí el método de diferencias divididas de Newton. ¿Sí? Fíjate que acá, donde tengo yo mi cursor en este momento, mi celda, tengo hecho la diferencia C4 menos C3. C4 es esto, menos C3 es esto. Y a esto lo tengo dividido por el ancho del intervalo, que en este caso es el primer ancho, porque yo tomé en 4 partes la subdivisión. Por lo tanto, acá tengo este coeficiente. ¿Se entiende lo que hice o no? A ver, voy a dejar de compartir. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Bueno, a ver, pasa que hay que tomarse el laburo de leer un poco las cuestiones, llamémosle así, aunque sea teóricas, o cómo hacer la cuenta. Pero en principio yo tengo acá
un x sub 0, un x sub 1, un x sub 2, un x sub 3, un x sub 4. Digo que a veces es más cómodo trabajar con una diferencia fija, o sea, x sub 1 menos x sub 0 es igual a un cierto h. X sub 2 menos un cierto x sub 1 es el mismo h. X sub 3 menos x sub 2 es igual a un cierto h. ¿No es cierto? Un segundito, por favor. Te llamo más tarde, estoy en clase, Mari. Listo, ya voy, dame un ratito. ¿Hasta ahí la tenemos? ¿Sí? Sí. Perfecto. O sea que la diferencia que hay es h. El método de Lagrange no exige que esa diferencia sea constante. Pero bueno, independiente de todo eso, acá yo tengo el valor i sub 1, el valor i sub 0, i sub 1, el i sub 2, el i sub 3, el i sub 4, que se corresponden a datos que los obtengo de alguna manera. Yo lo que les había dicho a ustedes es de que estos datos, en vez de ser inventados, tomen los datos que corresponden a la función seno. O sea, yo estoy considerando formalmente i de x igual al seno de x. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Y les había dicho de que trabajen en el intervalo 0, 2pi. O, si quieren, trabajen en el intervalo 0pi, como yo hice recién en mi tabla Excel, que me puse a jugar un ratito con la tabla, nada más. Entonces, acá yo voy a encontrar las diferencias para poder calcular los coeficientes. Y acá me voy a encontrar con i sub 1 menos i sub 0 dividido el coeficiente h. Dividido la diferencia h, perdón. Acá me voy a encontrar i sub 2 menos i sub 1 dividido h. Acá me voy a encontrar i sub 3 menos i sub 2 dividido h. Acá me voy a encontrar con i sub 4 menos i sub 3 dividido h. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Hasta ahí lo tengo. Bueno, acá me voy a encontrar con esta diferencia. Esto requiere que le asignemos un nombre, ¿no es cierto? Pero qué sé yo, lo podemos llamar acá f sub 0 a esto, le podemos llamar acá f sub 1 a esto, le podemos llamar f sub 2 a esto y le podemos llamar f sub 3 a esta diferencia o a esta cuenta. Entonces acá yo me voy a encontrar con f sub 1 menos f sub 0 dividido 2 veces h. Acá me voy a encontrar con f sub 2 menos f sub 1 dividido 2 veces h. Y acá me voy a encontrar con f sub 3 menos f sub 2 dividido en 2 veces h. Bueno, esto acá será un g sub 0, esto acá será un g sub 1 y esto será acá un g sub 2. Por eso decía yo que sale más fácil trabajar con una planilla Excel porque voy copiando, pegando y voy haciendo la cuenta, si quiero, de una manera más automatizada. Pero en definitiva acá yo Profe, una tendría... pregunta. ¿Sí? El H ese que usted está tomando, ¿qué sería? Que no lo escuché Y bien. lo que acabo de escribir acá, O sea que ahí, por ejemplo, el H de las últimas dos sería x4 menos x3. ¿O no? bueno, sí, está bien, listo. Supuse que ya lo O entienden, que sea, estoy sí, trabajando con una no, tabla X espaciada. lo que pasa es que no, justo esa parte no había escuchado y no lo entendí, digamos. Y las Por eso. siguientes H que se toman son los mismos, la misma H que se tomó en el paso anterior. Y estoy hablando de un caso particular que se llama tabla polinomio de diferencias divididas de Newton, en donde el polinomio exige que vos trabajes con una separación de datos en tabla igual, X espaciadas, digamos. Ah, o Por sea eso que le llamé H. los H siempre son Claro, iguales, mientras que claro. en Lagrange te aparece H1, H2, H3. Ah, claro, ahí está. Ahora sí Si entiendo. ustedes leen un poquitito el aspecto teórico, se van a encontrar con eso, ¿no es cierto? Y acá, bueno, acá va a aparecer G sub 2 menos G sub 1, dividido 3 veces H, y acá al final de todo me va a aparecer, bueno, no sé qué nombre le podemos llamar a esto, pero FGH le vamos a llamar I sub 1 y a esto le voy a llamar I sub 0, entonces, por ponerle un nombre, entonces esto será I sub 1 menos I sub 0, dividido 4 veces h, ¿no es cierto? Entonces el polinomio va a tener el polinomio p de x va a ser simplemente i sub 0 más f sub 0 por
x menos x sub 0 más f sub 1 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 más, o sea, perdón, acá me confundí, acá esto es g sub 0, vamos a escribir acá g sub 0, y el último será y sub 0 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2, concretamente, ¿sí? Por lo tanto, este polinomio, notarán ustedes que se trata de un polinomio de grado 3, por las diferencias que acabo de encontrar, por las diferencias que acabo de encontrar, por la que fui haciendo, y este polinomio es un polinomio que sería el polinomio que yo les dije a ustedes que comparen luego con la fórmula trigonométrica seno de x. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, se entiende. Si van a copiar rápidamente la fórmula que yo estoy haciendo, están perdidos. Yo sugiero que se fijen directamente del apunte, del machete, ¿no es cierto? Bueno, ahora, como ya saben lo que hice, les voy a compartir, les voy a compartir mi planilla Excel de nuevo que está acá, para volver acá a esta situación. Bueno, fíjense que yo acá tomé, acá tengo los valores X, y acá tengo los valores Y, ¿no es cierto? Acá tengo el seno, fíjense en la celda de datos, acá tengo el seno de B sub 3, ¿sí? Acá tengo el seno de B sub 4, que es esto. Acá tengo el seno de B sub 5. Acá tengo el seno de B sub 6. Acá tengo el seno de B sub 7. O sea, de la celda B sub 7. ¿Por qué? Porque yo trabajé en el intervalo 0pi y tomé nada más que 1, 2, 3, 4 partes para considerar mi problema, nada más. ¿Se entiende? Fíjense que acá yo tengo la C sub 4 menos C sub 3 dividido el ancho del primer intervalo, que en este caso es, bueno, acá fíjense que acá yo cometí no, está bien, es 2pi sobre 8, es el doble, está bien, correcto. Mi fórmula quedó ahí porque como yo tomé en 4 partes, en realidad esto es equivalente a pi sobre 4. ¿Sí? Escribí así porque corregí después. ¿Se entiende lo que dije ahí o no? Sí, profe. ¿Se entendió? Bueno, fíjense que acá aparece C sub 5 menos C sub 4. C sub 5, que es donde tengo mi cursor en este momento, menos C sub 4, dividido el ancho A sub 1, o sea, el primer ancho. Acá tengo el C sub 6 menos C sub 5 dividido el ancho, y acá tengo el C sub correspondiente. Acá consideré la otra situación, y fíjense que acá tengo el doble del primer ancho, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Fíjense, el primer H es 0,78, el segundo H sería el doble de 0,78, por eso es que acá aparece A sub 2 como referencia que yo puse. Acá tengo las diferencias y acá tengo las otras diferencias hasta llegar a la última. Bueno, acá tengo el polinomio. Observen ustedes en la fórmula de datos del polinomio. El polinomio dice C sub 3 más D sub 3 por B sub 9. En la celda 9 yo coloco el dato, el X que voy a colocar. Entonces va a ser el X menos el correspondiente a B sub 3, que en este caso es 0, ¿no es cierto? Más F sub 3, que es la diferencia correspondiente a esta posición, ¿sí? F sub 3 por las diferencias correspondientes, ¿sí? El producto. Y así sucesivamente hasta lograr el último dato que yo tuve en cuenta. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá cargo, por ejemplo, ahí cargué 1,5, que es el dato que yo estoy intentando calcular. ¿Sí? Fíjense, yo calculo, pongo acá, voy a poner acá 1. Bueno, acá tengo lo que el polinomio me da para 1 y lo que el seno me da para 1. ¿Sí? Simplemente cargué los dos datos. Acá en esta celda tengo el seno de B sub 9, que es la celda de la incógnita. ¿Está bien? Simplemente, y acá tengo esto. Y simplemente lo comparo. Y fíjense que tengo una buena aproximación hasta el casi tercer decimal. ¿Se entiende?
si yo construyo una tabla de valores, dados y comparo luego las representaciones gráficas, me voy a encontrar con la representación gráfica formal de la forma polinómica y la representación gráfica de la forma senoidal directamente, como para hacer una comparación de qué es lo que está pasando. No sé si fue muy rápido todo esto, por eso vuelvo a pedir la realimentación del tema. Sí, profe, por mi parte se entendió. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. En todo Profe, caso, sí, te escucho, le escucho. hago una pregunta. Vio que en el ejercicio que usted nos había dado, nuestro intervalo era de 0 a 2pi. ¿Sí o sí el Claro. primer valor tiene que ser 0 y el último tiene que ser 2pi? ¿O pueden ser... Y bueno, pero eh, todo eso depende de una cuestión de comodidad que vos consideres para hacer tu cuenta. A ver, dejo pero de el compartir. resultado, o sea, voy a tener una buena aproximación? Y bueno, es lo que yo quería que vos hagas y cheques. Me vuelvo nuevamente a mi pizarra, acá. Yo la sugerencia que dije era para que laburen un poco y que hagan las cuentas manualmente con una calculadora o lo que sea, pero en definitiva lo que yo te había hecho como propuesta era de que tomes desde el intervalo que va desde 0 hasta 2pi, porque primero de todo conocemos muy bien nuestra estructura funcional entre 0 y 2pi, ¿no es cierto? Simplemente había tomado en cuenta esto. Uy, está feo mi dibujo, pero bueno, se entiende. Entonces, simplemente, por acá está pi, entonces por acá estará pi sobre 4, por acá estará 2pi sobre 4, por acá estará 3pi sobre 4, acá está obviamente 4pi sobre 4, por acá está 5pi sobre 4 y así hasta llegar hasta el final, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? Por acá estaríamos acá con 8pi sobre 4 que da como resultante 2pi. Simplemente es eso lo que quise decir yo y dije trabajen con una tabla de valores X espaciados. Los valores son lo que ustedes calculan con la fórmula trigonométrica, ¿no es cierto? O sea que acá van a tener escrito ustedes pi sobre 4, van a tener escrito 2pi sobre 4, van a tener escrito 3pi sobre 4, y así sucesivamente, y acá el valor, o sea, este sería el valor de x y este sería el valor del seno de x. Perdón, acá me faltó 0, el primero. Entonces acá van a tener el seno de 0 es 0, obviamente, el seno de pi sobre 4 será 0,77 aproximadamente, el seno de 2pi sobre 4 va a ser igual a 1, porque justo coincide con la mitad de la mitad del periodo, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Bueno, así van construyendo todo eso. Entonces acá tienen los valores de x y acá tienen los valores del seno de x. Y bueno, comienzan a calcular las diferencias, y así siguen calculando las diferencias haciendo los cocientes hasta encontrar los coeficientes del polinomio y luego encuentran la forma polinómica hasta el último valor y se encuentran con una estructura polinómica que obviamente es aproximadamente al seno de x. Y simplemente dije yo, bueno, construyan una tabla de valores en función de lo que les da a ustedes el polinomio y compárenlo esa tabla de valores con la función seno, representen gráficamente y miren cómo el polinomio bordea perfectamente bien la gráfica del seno de x, ¿no es cierto? Incluso si trabajan con un GeoGebra o algo por el estilo, ustedes le pueden decir al GeoGebra que represente gráficamente la forma polinómica que han encontrado y que representen también la forma seno de x que han encontrado en un determinado intervalo y que hagan la comparación, nada más. ¿Puede Ok, ser o profe. no? O sea, a ver, si me pongo a mirar y hablo en el criollo básico, un laburo de mierda, como se dice, porque es laborioso, tedioso, incluso existen software ya que solucionan este problema, porque hay software que tienen cargados las fórmulas que van a considerar y por lo tanto uno se evita hacer todo este laburo. Esos software son los que les recomienda el libro, que ustedes han estado trabajando, y el libro les dice, bueno, miren, en tal parte, en tal lugar hay, qué sé yo. Pero bueno, no me quiero meter tanto en el tema de los software y esas cosas, y me interesaba más que nada que trabajen con las formulaciones
y miren, aunque sea una vez en la vida, y vean de que hay estructuras matemáticas que permiten trabajar. Es obvio de que en el problema que nosotros estamos considerando, seno de x es un dato que es muy fácilmente encontrable, y por eso dije, simulen conocer la tabla de valores a partir de esto, y luego olvídense que conocen esto y trabajen con la tabla de valores, para comparar nada más luego contra lo verdadero que conocen ustedes. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, simplemente es para decir, bueno, miren cómo funciona esto. Incluso pueden aplicar las distintas fórmulas y ver qué es lo que pasa con las distintas fórmulas. Se van a encontrar siempre con los mismos resultados. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, básicamente era eso lo que estaba pidiendo que hagan, ¿no es cierto? Que fue lo que más o menos les pasó Nápoles a ustedes, porque Nápoles habrá pasado la fórmula de Lagrange y habrá pasado seguramente la fórmula de las diferencias divididas de Newton. Y creo que más de eso no pasó. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacer, por favor. Pasa que hay que tomarse el laburo de, bueno, elaborar, hacer, agarrar la Sí, yo cuenta. apliqué, profe, el de Newton, pero creo que me faltó tener en cuenta que el valor de h tenía que ser constante. Creo que ese nomás fue mi error. Ah, claro, pero pasa que la fórmula dividida de Newton toma h como constante. Sí, Si no, eso tenés que irte a nomás. la fórmula de Lagrange. Sí, porque me dio el polinomio de grado 8 y cuando lo representé en el GeoGebra no Es coincidía muy bien que cualquier digamos. cosa. Claro, pero hay que ver también si Sí. hiciste bien las cuentas. No, el tema es que mi error era que yo no tomé que el valor de h tenía que ser constante. Eso Ah, nomás fue. claro. Bueno, fíjate, probalo, corregí y qué sé yo, tomate el laburo de hacerlo una vez en la vida, ¿viste? Por lo menos para que veas que hay algunas herramientas que, bueno, puede ser que sirvan para algo. Eso es todo. Bien. Sé que en Nápoles también les estuvo pasando a ustedes las clases introductorias de transformadas de Laplace. No sé si ya las han empezado a leer. ¿No? ¿O sí? Yo estaba con este problema, profe, pero Todavía no avanzaste. no, Bueno, listo. no, no me voy a poner. Sugiero que le empiecen a pegar una leidita, empiecen a mirar ese tema y la clase que viene, si no hay muchas preguntas sobre interpolación, insisto, yo diría que, a ver si encuentro acá un segundito, a ver, si encuentro acá los apuntecitos de Nápoles, que creo que los bajé a todos, o por lo menos, a ver, un segundo que me fijo. A ver, si lo tengo acá, a mano. No. A ver. Profe, yo estuve mirando las clases de interpolación del profesor Nápoles. Sí, Es básicamente lo mismo, digamos. correcto, sí, es que la clase y la filmina es la misma historia. Ok, gracias. Digamos que una sería la versión hablada de la otra. Para un segundito, por favor, a ver si puedo abrir una acá. A ver, pum, acá lo tengo. Claro, acá tengo abierto esto. Sí, encima te pone acá que tenés que registrarte, etcétera, etcétera, y que es gratis al principio, por eso bajen la... Sí, no, esto es una porquería. A ver, un segundo. Voy a abrir la página de UTN, ¿cómo se llama? Del global. Voy a abrir el archivo. Un segundo. Déjenme. Menos mal que hoy la máquina está trabajando relativamente rápido. Un segundo. A ver, acá. Ajá, acá estoy.
material, literatura de estudio, interpolación clase 1, a ver, acá tengo el Excel. Correcto, interpolación lineal, ejemplo, bla, 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 bla. Perfecto, acá tengo esto, denme un segundito, a ver. Ahora voy a compartir un segundo todo este lío. Acá lo tengo. Hostia Madonna. Bueno, ahí tengo abierta la clase número 1. Dice Matemática Superior Aplicada, Matemática para IEM, porque el curso de Química y el curso de IEM son gemelos. Tema 2, interpolación numérica, problemas. ¿Están viendo esto, no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Correcto. Esto es lo que yo acabo de abrir de la cuestión, ¿no es cierto? Bueno, habla del polinomio de interpolación, habla más o menos del grado n del polinomio, porque tengo n más 1 datos disponibles, habla de las distintas posibilidades, y habla de lo primero que habíamos hablado la vez pasada nosotros, que era el ejemplo de la interpolación lineal. En otras palabras, considerar la forma curva como considerada como una forma recta, y obviamente tienen la idea gráfica del error que se está cometiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Una cosa es la función marcada acá en negro, y otra cosa es la rectilínea, que toma nada más que 2 puntos conocidos de la función marcada en negro. Obviamente nosotros no conocemos a la función, y por lo tanto estamos apelando a trabajar con una aproximación. Habla de una aproximación cuadrática. La aproximación cuadrática representa conocer 3 pares ordenados de los datos a tratar, por lo que allí resulta ser un sistema de ecuaciones, y habla de algunos ejemplos. Y fíjense que ahí está trabajando con la interpolación lineal, calculando el logaritmo natural de 2 con el logaritmo natural de 4 y el logaritmo natural de 6, dice en el ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y calcula las distintas situaciones, tratando y viendo y comparando los errores que se cometen. Y fíjense que en rojo, perdón, en azul, acá tienen, bueno, tienen marcado ahí el valor verdadero, que ahí está marcado el valor verdadero, el valor de la estimación cuadrática y el valor de la estimación lineal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta las 3 diferencias que aparecen? Perdón, las 2 comparaciones que se hacen tomando una interpolación lineal y una interpolación cuadrática, y vieron que con la interpolación cuadrática se mejora y se mejora, se atenúa el error. Aparece acá la fórmula de Lagrange, que es la misma fórmula que aparece en el libro, y la pueden aplicar. Después probablemente en la clase siguiente, un segundo por favor, dejo de compartir, ahí se terminó la historia, ¿no es cierto? Sigo acá con esto, un segundo, clase número 2, aquí abro la clase número 2, interpolación numérica, acá estoy, a ver, un segundo, voy a compartir que está acá, y ahí tengo el tema de método de interpolación de Newton. Que fue el que yo estuve hablando, ¿no es cierto? Tablas de diferencias divididas de Newton, ahí tienen la simbología, etcétera, etcétera, y empezamos a hacer todos los chichoneos que yo terminé haciendo recién, más o menos en forma rápida, y encontrando las formas polinómicas. Por eso yo sugiero que le peguen una leída básicamente a esto, y que era sobre este polinomio el que yo le había hecho la sugerencia. Fíjense que acá tengo x sub 0, x1, x2, hasta x sub 4. Yo les había sugerido que vayan un poco más allá, trabajen con una tabla más grande, encuentren el polinomio y que lo comparen con la fórmula trigonométrica seno, o compárenlo con cualquier otra forma conocida, ¿no es cierto? Básicamente era eso lo que estaba diciendo yo. Y ahí tienen un ejemplo del caso del polinomio, para poder calcular trabajando con el ejemplo que está dado en la clase, ¿no es cierto? Creo que más o menos eso lo van llevando. ¿Hasta ahí? ¿Puede ser? Sí, profe. Bueno, miren, con que le peguen una leída a estas 2 filminas, y que le escuchen a lo que ha dado Nápoles, y que refuercen un poco con el libro. Fíjense que el libro que yo les pasé a ustedes, o que ustedes han compartido, empieza prácticamente en el mismo orden. Obviamente el libro se explaya mucho más, hace más ejemplos,
Pero empieza en la página correspondiente al capítulo, bueno, tenemos páginas distintas, pero yo lo tengo en la página 105, yo no sé en el libro que ustedes tienen en qué página está, porque yo tengo una versión 9ª y creo que ustedes tienen la edición 7ª del libro. Pero para mí en el capítulo 3 empieza en la página 105 y habla del polinomio de Lagrange y da algunos ejemplos del polinomio de Lagrange, cómo se hace, cómo es la filosofía de trabajo. Y después tienen un conjunto de ejercicios para que ustedes lo apliquen en esos ejercicios. Para mí están en la página 115 los ejercicios y pueden tomarlo de allí, ¿no es cierto? Después aparece el método de Neville en el libro, calculo que en el libro que ustedes tienen también está en el mismo orden, que es otro método. Compárenlo, miren, y aparecen unos ejercicios allí, y después aparecen las diferencias divididas, que la tengo en la página 124, y aparece lo que formalmente se llama fórmula de diferencias divididas de Newton, y tienen alguna ejercitación y algunos ejercicios en la página 133 del libro. O sea que si nos ponemos a mirar así en forma muy grosera o muy rápida, desde la página 130 a la página 137, el libro que ustedes tienen, estoy suponiendo de que tenemos la mismo orden de hoja, ¿no es cierto? Pero desde la página 105 a la página 137 básicamente está lo mismo que en el apunte que planteó Nápoles, o en esas filminas que planteó Nápoles, ¿no es cierto? Incluso en el libro hay mucho más detalles y algunos ejemplos resueltos, y por eso sugiero que lo miren también el libro como para tomar como referencia eso. ¿Puede ser? Parece que hay que ponerse a leer un poco nada más, muchachos. No queda otra vuelta. Esto que estás diciendo, José, es... José Tanure, estás colocando algo ahí que no sé qué es. Hice un grupo de WhatsApp para los alumnos. Ah, pero ¿no hay ya un grupo de WhatsApp? Ah, para los alumnos, sí, listo. Claro, Yo no quiero estar con ustedes. No hay problema, muchachos. Correcto, sí, pónganse de acuerdo y ¿cómo es? Busquen la información y lean. Yo, sugerencia, lean. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna Creo que el pregunta viernes adicional? nomás. ¿Cómo? Disculpame, repetir, por favor. Creo que el viernes nomás. Bueno, mi problema es que yo el viernes no voy a estar presente. Yo te diría que sería el miércoles de la semana que viene. Bueno, profe. ¿Puede ser? Sí. Sí, profe. Está. Bueno, perfecto. En la página de la facultad, en la página en el aula virtual, digamos, en el aula virtual ustedes tienen, a ver si les puedo compartir lo que yo estoy mirando acá. Un segundo, acá, comparto. Acá tienen ustedes todo esto, ¿no? Donde dice literatura de estudio, matemática para ingeniería electromecánica, en donde están todos ustedes. Ahí tienen un libro, matemática avanzada para ingeniería. Ese libro yo les sugiero que miren un poco para la parte de transformadas de Laplace. Acá tienen las clases, interpolación 1, interpolación 2. Acá tienen el libro de Churchill, y acá tienen ustedes las clases de transformadas de Laplace, ¿no es cierto? La clase 3 y la clase 4 y la clase 5, la clase 3 y la clase 4 está referida a las transformadas de Laplace. Que empiecen a pegarle una leída a esto, y ahí tienen para bajarla. Y acá al final yo volví a cargarle nuevamente donde dice video del profesor Nápoles. Ahí están cargadas los enlaces, y también están cargados los enlaces de las filminas, ¿no es cierto?
en donde dice eso. Cada vez que Nápoles actualiza un dato, yo lo cargo borro esta página, este Excel, y lo cargo nuevamente actualizado. Bien, gente. ¿Alguna pregunta más? No, profe, yo ninguna pregunta. Perfecto, perfecto. Sugerencia, papel, lápiz, calculadora y hagan unas cuentitas. Y fíjense y comparen. Si no les gusta la forma trigonométrica seno, busquen cualquier otra cosa. Busquen, como lo hizo Nápoles ahí, una forma, un logaritmo en base 10, trabajen con eso, fíjense y traten comparativamente las cosas para ver el tema de la forma polinómica, ¿no es cierto? Más que eso. Profe, lo de Lagrange es parecido, o sea, sé que son distintas las maneras de resolver, ¿no? De Newton y Lagrange, pero es tipo, los dos llevan al mismo resultado, digamos. Sí, pues no te puedes llevar a resultados distintos. No. O sea que yo puedo elegir cualquiera, el que me parezca más fácil como para resolver. Efectivamente. Pasa que, a ver, ¿dónde está el secreto de todo esto? ¿Por qué aparecen tantos métodos distintos? Vos podés tener una tabla de 1000 pares ordenados. Imagínate tener una tabla de 1000 pares ordenados. Imagínate hacer una tabla de diferencias de 1000 pares ordenados. Es un despelote. ¿Se entiende? Y tendrías un polinomio. Sí, esa es una de las cosas que dijo el profe Nápoles, igual en la aplicación. Claro, Que entonces, mientras más se van, más enésimos, o sea, mientras más sube el orden, peores. Entonces se buscan como diferentes cosas para... claro, exactamente. Entonces se utilizan de alguna manera formas polinómicas aproximadas para trabajar en ciertos sectores de la tabla, nada más. Sí, porque uno de los ejemplos que daba tenía solamente 3 datos y te daba un polinomio en segundo orden, pero sí, claro. después decía que cada polinomio tenía, o sea, no es transformada. Cada cosa que se hacía iba a tener polinomios asociados, pero si llegaban a ser muchos datos, claro, se armaba un quilombo. Ya creo que con 6 datos, 5 datos ya era como demasiado hacer todo. Sí, Entonces, es entendible. Se torna complicado, y en particular si tenés que trabajar con números que tienen muchos dígitos después de la coma. Es peor todavía, ¿viste? Sí, pero bueno, un buen quilombo. Exactamente. Y ahí es que surgen todos los errores, porque uno siempre le pifia con la calculadora, erra, etcétera, etcétera. Pero yo simplemente digo, invéntense una tablita, fíjense, comparen contra algo fácilmente comparable y traten de más o menos estimar cómo funciona el asunto, ¿no es cierto? Tomen 6 valores, tomen 8 valores, que es más o menos manejable, y de ahí en más hagan algo como para poder ver. Sugerí yo el Excel, porque el Excel es fácil copiar, pegar, y la máquina te hace la cuenta fácilmente, ¿no es cierto? Eso es más básicamente. Y después, después también vi que te mostraba cómo sacar el error y demás. ¿Eso también es necesario? Por lo menos péguenle un vistazo. Por lo menos. Ok. Por lo menos. ¿Listo, profe? De hecho, Gracias. el error está en proporción directa a el intervalo de la tabla. Ok. Mientras el intervalo de la tabla sea lo más pequeño posible, tu error siempre va a ser el más pequeño posible. Dale, profe. Eso no hay vuelta que darle. Sí, señor, es así. Bueno, gente, ¿alguna otra cuestión más? Si no hay más nada, me despido y seguimos para adelante. Dale, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Listo, hecho. Nos estamos viendo. Profe, nos vemos. Hasta luego. Chao, muchachos.